Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Su servidora Berenice Rojas Morales les comunica que el pastor Manolo se fue de viaje por cuestiones de trabajo al extranjero, pero le doy gracias a Dios que me da la oportunidad de poder compartirles la palabra del Señor. En este día muy especial que el Señor nos ha regalado, es importante que como cristianos tengamos esa parte que nos identifica como hijos de Dios, que es la perseverancia. En el mundo, muchas veces nos dicen al entrar a un trabajo, a la universidad o en cualquier estudio académico, nos dicen, sin esfuerzo no hay éxito. ¿Y esto qué nos da a entender? Que es perseverar, no dejarnos desistir. También es la firmeza, la constancia de lo que somos o de lo que vamos a hacer en la acción. Pero dentro de las escrituras nos habla que es persistir, es seguir, encontrar la fortaleza en el Señor, alcanzar la sabiduría que Dios quiere para cada uno de nosotros. Esta parte de la perseverancia es esencial para el carácter de un buen cristiano, porque así no buscamos la aprobación humana. Siempre el humano nos va a estar criticando, nos va a estar diciendo qué son nuestros defectos, qué es lo que estamos mal. Pero el Señor Jesús nos va a ir perfeccionando con la perseverancia. Es importante con esto luchar con los obstáculos, los menosprecios, las humillaciones, los rechazos, pueden ser familiares o sociales. Como cristianos, nuestra vida no es fácil. El Señor Jesús lo dijo, que estrecho es el camino. Muy pocos van a entrar al reino de los cielos. Es importante que nosotros como cristianos verdaderos tomemos este tema de la perseverancia, porque así sabremos que nunca desistimos y siempre lo hicimos hasta el final. El Señor Jesús nos dio un gran ejemplo de ser perseverantes, porque Él, aunque estuvo con tentaciones, tuvo muchas cosas como humano, nunca desistió en el camino del Señor. Vamos a leer en Santiago 1:25, que nos dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. El Señor no quiere que nada más oigamos su palabra, sino que la llevemos a cabo. Si el Señor nos dice, amemos a nuestros enemigos, sé que va a costar mucho trabajo, porque nos van a estar juzgando, nos van a estar, no sé, mofarán de nosotros, pero nosotros debemos de amarlos. Cristo Jesús estuvo con Judas y Judas lo entregó, y aún así el Señor Jesús nunca lo rechazó, sino que siempre lo amó hasta el final. Entonces debemos de ser hacedores de su palabra, cueste lo que cueste. En Romanos 6:1 nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Otra de las cosas que debemos de hacer para perseverar en el camino del Señor es dejar nuestro pecado, nuestra vieja naturaleza que siempre nos acecha, que el enemigo siempre nos recuerda el pasado y nos hace que nos torturemos a nosotros mismos. Debemos de dejar eso, hermanos, porque como cristianos verdaderos debemos de dar ejemplo a los demás, dejar todo pecado que dice la palabra del Señor, para que nosotros seamos también libres, podamos expresarnos ante el Señor como personas con ese derecho, como hijos de Dios, haciéndolo de manera adecuada, honesta, genuina delante del Padre. Es necesario también perseverar en la oración. La mayoría de los cristianos también dice, es que es difícil orar, me cuesta orar, pero no es que nos cueste, hermanos, sino que es una comunión con el Padre. Es como cuando uno habla con un amigo confiable, con tu padre, con tu hijo, con su cónyuge. Es esa clase de comunión la oración.
en donde tú puedes expresarte libremente con el Padre y decirle tus necesidades, lo que sientes en tu corazón cuando alguien te hace algo, cuando tú hiciste algo, lo que sientes cuando no puedes hablarle a Él. En ese momento de la comunión, en la oración, tú puedes decirle lo que tú quieras al Padre. Así también dice la Biblia, que hazlo en lo íntimo, en tu cuarto, y ya el Señor dará recompensa en lo público. Iremos a Colosenses 4:2. Y nos dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Qué nos está tratando de decir este versículo? Que le demos gracias al Señor. Padre, muchas gracias por lo que tú me das y por lo que no me das, porque el Señor sabe por qué no nos da a veces las cosas. A veces muchos ricos, tanto dinero que tienen, se afanan con el dinero y eso hace que dejen de pensar en las demás personas y así se vuelven egocéntricos. No, hermanos, no pensemos en lo material, porque perseverar en el camino del Señor no es algo material, no es la prosperidad. El Señor Jesús dice en un versículo que ni Él tenía en dónde recostar su cabeza. El mismo Señor Jesús, que en el cielo tenía riquezas y gloria, aquí en la tierra nunca pidió dinero, nunca pidió algo de comer, sino que el Padre veía que Él era una persona recta delante de Él y Él se las otorgaba. Así nosotros debemos de hacer, hermanos. No personas que buscamos lo material, sino que perseveramos en el camino del Señor, y nos dicen las Escrituras que si buscamos el reino de los cielos, Él nos añadirá lo que nosotros necesitamos, no que nos sobre, no que nos falte, sino lo que necesitamos realmente. ¿Esto a qué nos ayuda? A hacer las cosas correctamente, a dejar el pecado, a estar en oración. Esto nos lleva a la perfección. Sé que como humanos es difícil, porque como dice la palabra, la carne es débil. Pero cuando dice la palabra, diga el débil, fuerte soy, es cuando ahí viene el Señor Jesucristo y nos da la perfección, llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Si nosotros de verdad anhelamos tener esa perfección, queremos hacerlo, dejar nuestro pasado, el Señor Jesús va a obrar en nuestras vidas, porque Él lo dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Y eso qué significa? Que Él nos va a apoyar, cueste lo que cueste en nuestra vida. Sé que pasarán años, pasarán muchas cosas que nos lastimen, pero si estamos perseverando en el camino verdadero del Señor, podemos hacer la perfección como el Señor Jesús lo quiere. 3 cosas que debemos de saber que vamos en la perseverancia correcta, en el camino correcto de la palabra de Dios, de las Escrituras, de lo que el Señor Jesús nos dejó, es que debemos de nacer de nuevo. Como esa parte en Juan capítulo 3 que nos habla de Nicodemo con Jesús. Nicodemo, siendo uno de los fariseos más importantes, uno grande entre los judíos, no sabía qué decía el Señor Jesús cuando decía al nacer de nuevo. Y él le preguntó: ¿debo de entrar de nuevo al vientre de mi madre? Y el Señor Jesús le responde de una manera adecuada, que le dice: tú, sabiendo las Escrituras, no sabes de lo que te hablo. El nacer de nuevo, hermanos, no es entrar al vientre de nuestra madre otra vez, sino que dejemos lo que hacíamos en el pasado. Si nosotros mentíamos, dejar de hacerlo, porque eso nos va a afectar en nuestra comunión con el Padre Celestial. Y lo hemos visto en las Escrituras. Un Sansón que tenía el Espíritu de Dios en su vida, por no dejar a las mujeres, perdió el control y se fue el Espíritu de Dios de él. Y hasta que pidió perdón de manera genuina, fue como el Espíritu de Dios regresó a él y el Padre le ayudó. No debemos de ser un Sansón, hermanos, que teniendo al Señor Jesús, al Espíritu Santo en nuestras vidas, lo dejemos ir por nuestro pasado. También es necesario que nosotros demos testimonio a los demás. No es necesario hablarles, no es necesario decirles nuestro cambio, nuestra transformación, sino que vean en nuestro reflejo y que digan: Él cambió, algo tiene de diferente en su semblante, en lo que refleja.
Es muy hermoso cuando alguien te dice eso, porque ellos también al momento anhelan esa transformación, porque en su vida se tienen muchos problemas que a veces no encuentran solución. Ser testimonio a los demás es muy importante, no importando si es tu familia, no importando si es tu cónyuge, si son tus hijos, si son tus padres, siempre debemos de dar testimonio verdadero. También un factor muy importante que debe ser el principal, sellados por el Espíritu Santo. El Señor Jesús los dijo, yo me voy, pero les dejo al Consolador. El Espíritu Santo es el que nos va a inspirar, nos va a llevar a toda verdad, como dijo el Señor Jesús. Él nos va a enseñar lo que dicen las Escrituras. Llega el momento en el que leemos las Escrituras y no sabemos qué dice, qué trata de interpretarnos. Pero si nosotros le decimos, Espíritu Santo, ayúdame a entender, Él nos va a abrir los ojos de manera espiritual y vamos a entender lo que quiere decir su palabra. En eso debemos de perseverar, en leer su palabra, en escudriñarla como dice. Porque la palabra de Dios, como dice en 1 Pedro, no fue escrita por mano de hombre, sino que el Señor dio inspiración a hombres de Dios para que le escribieran conforme su palabra. No debemos de ser, hermanos, personas que decaigan, que desistan, que renuncian al verdadero camino. Debemos de ser fuertes. Sé que el camino es duro, pero pongámonos a pensar, ¿cómo eran los primeros cristianos? Se enamoraban de Dios tan profundamente que no les importaba cómo morir. Algunos morían en el Coliseo por animales feroces, otros morían crucificados, otros los mataban a golpes sin tener piedad de ellos. Hermanos, hay que ser perseverantes, no importando las circunstancias que vengan. Un gran varón de Dios un día me dijo, si te ponen la pistola en la cabeza y te dicen, ¿quieres vivir o reniega de tu fe? No, hermanos, es mejor morir porque en ese instante no vamos a sentir dolor porque nos vamos a ir a la gloria con el Señor Jesús. Es mejor arraigarnos en su palabra, no dejar de desistir. No, hermanos, hay que ser fuertes, hay que ser siempre personas con ánimo de su palabra porque el Señor Jesús lo dijo en su palabra. En la Biblia nos da muchos ejemplos de personas que perseveraron. Uno de ellos, y muy común, es Job. Era un hombre muy rico, tenía muchas cosas, pero llegó el tiempo en el que fue probado por Dios, porque Dios dio el acceso a Satanás para que fuera tentado y fuera probado. Se le fueron quitando todas esas cosas, se volvió un hombre muy pobre, muy pobre. Sus amigos llegaban y lo enjuiciaban, le decían que él había hecho pecado contra Dios. Su esposa le dijo, muérete y maldice a tu Dios. La misma mujer de Job le dijo algo impresionante que dices, pero ¿cómo? Si eran esposos, ¿por qué de esa manera no lo amaba? Es así, hermanos, a veces la familia misma da la espalda. Pero Job, ¿qué hizo? No dejó de perseverar. Él siempre dijo que el Señor era su sustento. Aunque maldijo el día en que nació, sí, pero nunca maldijo el nombre de Dios. ¿Y qué pasó por perseverar? Dios le multiplicó después de esa prueba más cosas de las que tenía. Otro gran ejemplo que tenemos es Pablo. Como Nicodemo, era un fariseo, sabía de las Escrituras, sabía qué decían, pero no sabía qué era la interpretación, qué es lo que le trataba de decir a su vida. Él persiguió a muchos cristianos, pero llegó el tiempo en el que el Señor Jesús tuvo un encuentro con él. Y ahí fue cuando sus ojos fueron iluminados por el Espíritu Santo. Al entrar con comunión con el Padre, él supo lo que quiso decir la palabra. ¿Y cuántas veces, hermanos, nos ha dicho el apóstol Pablo, cuántas cosas le hicieron en 1 Corintios? Que lo azotaban, lo apedreaban, lo maldecían, le hacían varias cosas que ni siquiera aún nosotros nos han hecho. Y aún así persistió hasta que murió. Y nunca dijo, no, me da miedo a la muerte, no, sino que siempre glorificó al Señor hasta la muerte. Sé que la muerte, hermano, puede dar miedo, da miedo como humanos,
Pero si nosotros nos agarramos de la mano del Señor, la muerte para nosotros va a ser algo pasajero, porque nosotros queremos tener vida eterna con el Señor Jesús. Y el último y más importante fue nuestro Señor Jesús. Estando aquí en la tierra como hombre, vino a cumplir toda la ley. No la hizo chiquita ni nada, sino que la glorificó, la volvió más espiritual e hizo que las cosas se volvieran más grandes de lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Hermanos, no seamos como ese pueblo de Israel que tomaba la Torá, tomaba el Antiguo Testamento, la ley, como una rutina. Ya hacían sacrificios por hacerlo, ya no lo hacían de corazón. Y el Señor Jesús vino para decir que dejemos eso. Desgraciadamente, en esta actualidad, los cristianos de ahora tomamos como rutina el ir a la iglesia, el adorar, el estar en comunión con nuestro Padre. Y eso es muy doloroso, hermano, porque el Padre, cuando renueva sus misericordias cada mañana, no lo hace rutinario, sino que siempre hace diferentes las cosas. En Mateo 10:22 nos habla de lo que está pasando en el mundo actualmente. Sabemos que las cosas en este tiempo, hermanos, están haciéndose cada día peor. Las cosas en este mundo se van haciendo cosas muy fuertes, hermanos. Estamos viendo el problema de la pandemia, lo que está pasando con nuestros familiares, cuánta cosa política está pasando, social, que nos está afectando. Pero esas son señales del fin que el Señor Jesús nos dijo. En este capítulo 10 de Mateo nos habla de las señales del fin, que el Padre va a entregar al Hijo, el Hijo al Padre, y nos empieza a explicar qué es lo que va a pasar. Pero el Señor Jesús nos dice en el versículo 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El Señor Jesús nos recalca que si seguimos sus caminos correctos, seremos aborrecidos, hermanos, aún por nuestra familia, porque van a creer que estamos haciendo algo sobrenatural, algo que nunca se había visto. Pero no es eso, es que de verdad estamos siguiendo las Escrituras conforme al pie de la letra, como dice. Seremos aborrecidos, pero nos da una promesa verdadera que dice, pero serán salvos. ¿Qué preferimos, hermanos? Estar en paz con nuestra familia o estar eternamente con nuestro Señor Jesús. Porque Él nos prometió moradas cuando estaba aquí en la tierra. Dice, yo voy a hacer moradas para ustedes. Yo las voy a hacer, pero ustedes tienen que perseverar, tienen que esforzarse. Hermanos, el camino es muy largo, es muy difícil, bastante. No muchos entrarán al reino de los cielos, pero Dios nos da una nueva oportunidad a todos los que estamos aquí y nos dice que nos levantemos, que perseveremos en su camino verdadero. No seguir los caminos de personas apóstatas, de personas que quieren cambiar el camino del Señor como algo fácil. No, porque el Señor Jesús también lo dijo y muchos de los apóstoles lo dijeron. Este es un camino difícil que muy pocos, que solo los valientes lo arrebatan. Es necesario, al perseverar, tener los ojos puestos en el Señor Jesús, porque Él es el que nos va a ayudar a la perfección, a llegar a la vida eterna. En Hebreos 12 nos habla acerca de lo que Cristo hizo en la cruz, como un recordatorio, para que nosotros no olvidemos lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, porque nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, teníamos un acta de decreto que nos era dada de que nosotros éramos pecadores, que íbamos por mal camino, pero el Señor Jesús abolió todo eso, gracias a su crucifixión, y nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El Señor Jesús hizo todo eso, hermano, por nosotros.
sufrió, fue lacerado, fue lastimado y nunca abrió su boca, hermanos. Él fue desfigurado de su rostro, pero Él no lo hizo porque quisiera, sino lo hizo por amor a nosotros, para que nosotros también un día estuviésemos con Él en el reino de los cielos. Y no desmayemos, hermano, perseverar siempre en el camino del Señor, siempre. Aun pase lo que pase, aun nuestra familia nos haga a un lado, aun la sociedad nos discrimine por no seguir los estereotipos, las costumbres, las tradiciones de la nación, del mundo, no importa, hermanos. Lo que queremos es estar bien delante del Señor, porque hay que preguntarnos esto: ¿dónde estaremos después de la muerte? ¿Qué preferimos? ¿Estar sufriendo por la eternidad, en condenación eterna? ¿O preferimos gozarnos, que el Señor nos va a limpiar cada lágrima que tengamos? No habrá tristeza, solo puro gozo con nuestro Señor Jesús. Así que, hermanos, perseverar en la palabra del Señor es importante en nuestros tiempos, porque ahora los cristianos se toman a la ligera el cristianismo, pero nosotros no lo vamos a hacer en el nombre de Jesús, porque nosotros somos verdaderos hijos de Dios que queremos hacer lo que el Señor Jesús nos mandó, lo que el Señor Jesús nos enseñó, lo que el Señor Jesús hizo, y como nuestro Maestro debemos de hacerlo como sus discípulos. Y siempre pedirle al Espíritu Santo sabiduría, inspiración, porque Él es el que nos va a ayudar a las Escrituras, porque Él es bueno con nosotros. El Padre, podemos comunicarnos con Él sin ningún problema. Él nunca nos ha dicho, no tienes acceso, porque eso fue en el Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, pero cuando Cristo murió y resucitó, ese velo fue quitado y ahora todos podemos entrar con acción de gracias al Padre. No seamos, hermanos, como el pueblo de Israel, que teniendo todo, siendo el pueblo escogido de Dios, lo dejó a un lado por los dioses, por las necesidades humanas. No, hermanos, por eso el Señor Jesús nos escogió, el Padre nos escogió y nos insertó, y ahora somos su pueblo también. Debemos de ser agradecidos, debemos de darle acción de gracias, de decir gracias, Padre, porque me has dado de nuevo la oportunidad de perseverar en tu camino correctamente. Así que, hermano, yo te invito a que sigamos adelante. No importa lo que venga, no importa lo que pase en el mundo, sino preocupémonos por nuestra salvación y ayudar también a nuestros familiares, a los que conocemos, para que ninguno se pierda, pero estar firmes, que si nosotros de verdad perseveramos en el Señor, los demás verán nuestro testimonio, verán que el Espíritu Santo está con nosotros, que hemos dejado nuestro pasado atrás, y verán, y creerán, y serán transformados como nosotros. Así que, hermano, perseveremos en la palabra del Señor. No importa lo que venga, tribulación, aflicción, pruebas muy difíciles. El Señor nos dice que no nos da pruebas más allá de lo que no soportemos. Y si tú estás en una prueba es porque el Señor sabe que con esa prueba tu fe va a crecer en Él. Así que, hermanos, sigamos adelante, perseverando en la palabra del Señor, que somos hijos de Dios verdaderos, y que Dios te bendiga.